sigamos con el tema Monsalve, porque esto está en nuestra plataforma digital. ¿Qué dice? ¿Cuál es el título? Denunciante de Monsalve ingresa querella por violación y ficha abogado cercano a la presidenta del Partido Socialista. La denunciante del ex subsecretario Manuel Monsalve presentó este sábado una querella por violación contra la ex autoridad ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y definió a su abogado para enfrentar este proceso judicial. El caso estalló luego que el pasado, como ustedes saben, 17 de octubre se hiciera pública la denuncia. En concreto, para representarla ante la justicia, escogió Roberto Ávila Toledo, un abogado de la Universidad de Chile, egresado en 1983, histórico jurista, defensor de causas de derechos humanos, ex militante del Partido Socialista y, según fuentes de BioBio Investiga, cercano a la senadora y presidenta de esa colectividad, Paulina Bodanovich. Una definición a todas luces llamativa, considerando que el abogado que eligió estuvo vinculado al mismo partido de Monsalve. Requerida por BBCL Investiga, Paulina Bodanovich se limitó a explicar que él es un abogado antiguo en el Partido Socialista, defensor de derechos humanos y trabajadores. A eso corresponde esa foto, a una romería por un joven detenido desaparecido. Eso por una foto, de hecho, que estamos viendo en biobiotv.cl, donde se puede ver a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, con una serie de dirigentes socialistas, y en un círculo en rojo está remarcado este abogado que finalmente va a defender a la denunciante que acusó a Manuel Monsalve de violación. De acuerdo a fuentes de BioBio, los padres de la víctima conocen desde hace largos años al ahora ex subsecretario del Interior, pues son cercanos al partido. Al margen, todo esto habría ocurrido el 22 de septiembre, ya lo comentábamos, mientras Manuel Monsalve se desempeñaba como ministro subrogante del Interior, ya que el presidente estaba en Estados Unidos y la ministra Carolina Toá ejercía el rol de vicepresidenta. La figura de Roberto Ávila Toledo no está exenta de polémicas, la última de ellas a propósito de su respaldo a los resultados de la elección de Nicolás Maduro en Venezuela, tras fungir como uno de los veedores chilenos del proceso, quienes elogiaron la transparencia y el manejo del Consejo Nacional Electoral del país caribeño. Aquella cuestionada declaración la firmó junto a otros referentes de izquierda como el diputado comunista Boris Barrera o el ex candidato presidencial Eduardo Artés. Por otra parte, en 2021 fue parte del colectivo Socialistas por Jadwe. No obstante, fue expulsado por su vínculo con el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, a quien defendió en medio del escándalo por narcopolítica en dicha comuna. También tuvo notoriedad pública cuando representó al camarógrafo José Miranda, quien recibió una millonaria indemnización del animador José Miguel Viñuela, quien le cortó el pelo en vivo, recordémoslo, en 2022 en un matinal de Megavisión. La unidad de investigación de BioBio visitó el restaurante El Ají Seco Místico, ubicado en Enrique Maquiver, 366, Santiago Centro, es decir, el lugar donde comenzó la historia que mantiene en vilo a Manuel Monsalve. A diferencia de los días de la semana, los sábados y domingos el restaurante tiene un ambiente bastante más familiar. Una característica llamativa del lugar es el servicio coordinado del equipo de garzones que está hábilmente gestionado por el maitre del salón. Ese detalle permite que más de un garzón atienda cada mesa, lo que agiliza notablemente el servicio, evitando la espera prolongada por un mesero asignado como ocurre en otros restaurantes. En el lugar el ritmo es ajetreado, en poco espacio para que los garzones o el maître puedan conversar distendidamente con los comensales, y esta sería la razón principal, según pudimos constatar en terreno, que les costó al inicio recordar con exactitud la visita de Manuel Monsalve y la funcionaria del Ministerio del Interior al recinto. Todos se enteraron cuando la PDI llegó al lugar a periciar las cámaras y a entrevistarse con quienes formaron parte del turno. Todo esto ocurrió en medio del escándalo. Sin embargo, varios puntos que no se habían conocido hasta ahora fueron revelados en conversaciones fuera de micrófono. Primero, que el martes 22 de octubre, justo cuando se cumplía un mes de esta comida que indaga básicamente la justicia, los empleados que estuvieron en el turno del Ají Seco Místico deberán comparecer ante la Fiscalía de Ñuñoa para declarar todo lo que recuerdan de esa jornada. Recuerdan poco. Han intentado reconstruir lo ocurrido. Según esa reconstrucción, la hora estimada en que habrían estado en el restaurante Monsalve y su subalterna es entre las 18:30
y las 22 horas de ese día domingo. En el salón principal donde estuvieron, que da hacia la calle frente a la iglesia de la Merced, ambos se encontraban solos, tomando pisco sour, degustando platos típicos de la casa. No recuerdan si la cuenta se pagó en efectivo, con tarjeta de débito o de crédito, pero sí se apresuran en desmentir que la cuenta se viralizó en redes sociales, supuestamente de lo que consumió Monsalve sea verdadera, que esta cuenta que se había viralizado, dijeron, no es efectiva. Aquí los nombres de pisco sour están claros y en esa cuenta aparecen con otro rótulo, indicó una fuente del local. Otro punto que aclararon es que al enterarse de lo ocurrido revisaron las cámaras del salón. Justo hay una cámara que graba hacia las mesas donde estuvieron Monsalve y la víctima. ¿Sabe que en Bio Chile está la fotografía con la cámara? Ahí está, la mostramos en estos instantes, la cámara, que podría ser la cámara Cusete del caso. A ver, revisaron las cámaras del salón. Está esta cámara, pero las grabaciones solo se almacenan por 20 días. Sin embargo, se encontraron imágenes del acceso exteriores, que son parte del edificio donde se encuentra el restaurante. En esas imágenes quedó registrado que Monsalve llegó en un auto blanco, del cual tras descender guardó objetos en el maletero antes de entrar al recinto. Para llegar al lugar, Monsalve tuvo que cruzar el primer piso, subir una escalera frente a la barra de tragos y luego cruzar al salón que da a la calle. Ese mismo recorrido tuvo que hacerlo después con la funcionaria, lo que de haber estado en estado de ebriedad o casi sin conciencia podría haber sido un problema, ya que la escalera que tuvieron que bajar es ancha y empinada. No obstante, los garzones no recuerdan que esto haya sido un inconveniente ese día, ni mucho menos que alguien haya necesitado apoyo para bajar. El consumo de alcohol es un tema en el restaurante. En general, el consumo está directamente relacionado con la ingesta de alimentos. No se venden si no es con platos o entradas, dijeron. La boleta que entrega el restaurante es bastante detallada. Luego del nombre del restaurante y dirección aparece el número de mesa utilizado, la fecha, hora de ingreso de la primera orden y el número de mesa. En algunos casos incluso se registra el nombre de quien emitió la boleta. Sobre la probabilidad de que alguien pudiera haber manipulado los alimentos o tragos, los trabajadores se apuran en descartarlo, ya que a diferencia de otros locales, el ají seco místico mantiene estricta supervisión de los procesos. Pero además, como pudo corroborar este equipo de investigación, los procesos están a la vista de cualquier persona, ya sea a través de ventanales hacia la cocina, así como la enorme barra que mantienen en el segundo piso. Con todo, aún con muchas situaciones por aclararse, la causa tendrá novedades relevantes durante esta semana.